Mi esposa infiel se quedó helada cuando me vio entrar al hotel en el que se alojaba con su amante. No necesitaba decir nada, porque su silencio gritaba verdades que nunca imaginé escuchar. El vestido ajustado que tanto elogié anoche estaba allí, colgando de sus hombros como una mentira cosida en seda. El maquillaje cuidadosamente aplicado se corría alrededor de los ojos, como si anticipara las lágrimas. Estaba temblando, pero no por la sorpresa de verme, sino por el miedo a quedar expuesta, el miedo de haberlo descubierto todo. Y lo descubrí. Lo descubrí por las malas. Por un instante, el mundo giró a cámara lenta. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, como si las paredes de ese hotel fueran de vidrio roto, a punto de desmoronarse. Mi corazón se aceleró, pero mi voz era fría. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, sabiendo que la respuesta me destruiría. Abrió la boca para hablar, pero su amante, el hombre que compartía su cama mientras yo hacía un hogar, la interrumpió. Se puso de pie, se ajustó la corbata como si pudiera esconderse detrás de ese gesto banal. ¿Quién eres?, preguntó, como si no lo supiera. Como si no hubiera visto ya mi cara en fotos de nuestra casa. Fue en ese momento que todo cambió. No fue solo el shock de verla allí. Era su cara. Era una cara que conocía. Un rostro que había sido parte de mi vida durante años. Y eso es lo que me mató por dentro, más que el hecho de que ella estuviera con otro hombre. Más que una traición carnal. Porque él no era un extraño cualquiera. Era alguien en quien confiaba. Alguien a quien llamé amigo. ¿Y tú? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ella dio un paso atrás y él se quedó quieto, como si finalmente entendiera el peso de lo que había hecho. ¿Cómo pudiste hacer eso? Mi voz salió más fuerte, más aguda. Ella empezó a llorar, pero no podía permitirme sentir pena. Allí no. No en ese momento. El amante intentó explicarse, balbuceando frases que solo sirvieron para aumentar mi odio. No es lo que parece, dijo, y yo me reí. Porque eso es exactamente lo que parecía. Era ella. Fue él. Y era yo, de pie en esa habitación de hotel, viendo cómo mi vida entera se desmoronaba. Eras mi amigo, gruñí, dando un paso hacia él. Viniste a mi casa. Cenaste en mi mesa, y ahora estás aquí. Ella puso su mano sobre su pecho como si tratara de protegerlo de mí, pero ya no podía ver nada más que el vacío. Las palabras empezaron a salir de ella como agua de un grifo roto. ¿Puedo explicarlo? Por favor, escúchame. Pero no pude. No podía escuchar nada más que el eco de las promesas que hizo en el altar, esas mismas promesas que ahora parecían tan vacías como la habitación del hotel donde se escondió. El amante tomó su chaqueta e intentó irse, pero bloqueé la puerta. No quería que se escapara tan fácilmente. Quería respuestas. Necesitaba entender cómo alguien tan cercano logró infiltrarse en mi vida y destruirla desde dentro. Entraste en mi casa, dijo, su voz más controlada de lo que esperaba. Me miraste a los ojos y mentiste, ¿cómo puedes dormir por la noche? Él no respondió. Ella seguía intentando tocarme, intentando justificarlo, pero nada tenía sentido. Sus lágrimas no lavaron la suciedad de lo que había hecho. Solo hicieron que todo fuera más resbaladizo y más traicionero. Te amaba, le dije. Te amaba más que a nada en el mundo y lo tiraste todo por la borda. Ella estaba sollozando, pero no pude parar. Todo lo que construimos. Cada año. Las noches de insomnio. Los viajes. Los sueños. Todo esto se acabó porque tú lo elegiste. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún peor. No estaban allí por casualidad. Este no fue un encuentro casual. Fue planeado. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Y de alguna manera, fui el último en saberlo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque en ese momento, mientras su amante intentaba escapar y ella suplicaba perdón, noté un detalle que me heló la sangre. En la mesa al lado de la cama había un regalo. Un regalo que reconocí de inmediato. Se lo había regalado la Navidad pasada. Y la tarjeta seguía ahí, con mi letra, deseando felicidad.
El nudo en mi estómago se apretó. Yo estaba allí, parado allí, mirando la evidencia física de que me habían engañado delante de mis propias narices. Usó el regalo que le di. Habían estado juntos el tiempo suficiente para compartir recuerdos que deberían haber sido solo míos. La ira ardía por dentro, pero por fuera estaba tranquila. Porque en ese momento supe que todo no terminaría ahí. Yo no lo dejaría. Necesitaban pagar. Cada lágrima que derramé, cada noche que ella regresaba a casa fingiendo amarme, todo tenía que tener consecuencias. ¿Crees que esto se acabó?, dije mirándola directamente. ¿Crees que puedes simplemente salir de aquí y fingir que no pasó nada? Ella negó con la cabeza, pero yo ya sabía la verdad. Ya sabía que esto era solo el comienzo. Porque traiciones como esta no terminan en silencio. Dejan marcas. Y estaba dispuesto a asegurarme de que esas marcas fueran lo suficientemente profundas como para que ninguno de ellos olvidara lo que hicieron. Mientras me alejaba de la puerta, permitiéndole finalmente irse, me di cuenta de que esta habitación de hotel sería la tumba de nuestro matrimonio. Pero ese no sería el final de mi historia. No lo dejaría pasar. Y en ese momento, mientras ella caía de rodillas y lloraba, supe que había más. Algo que ella aún no me había dicho. Algo que podría cambiarlo todo nuevamente. Algo que, de alguna manera, era incluso peor que la traición que jamás había visto. Bienvenido al canal donde se revelan secretos y las verdades salen a la luz. Aquí no apoyamos, justificamos ni romantizamos la traición. Por el contrario, nuestras historias de ficción exponen cómo la infidelidad puede devastar vidas, dejando cicatrices profundas e irreversibles. Prepárate para sumergirte en un drama intenso, lleno de emociones fuertes, giros sorprendentes y un desenlace inolvidable. Respira hondo. La historia está por comenzar. Lucas miró por la ventana de la sala, sus dedos deslizándose distraídamente por el borde de la copa de vino que ni siquiera se dio cuenta de que estaba casi vacía. El reflejo en el cristal mostraba su rostro cansado, las discretas arrugas en su frente que solo aparecían cuando estaba perdido en sus pensamientos. Le encantaba esa vista. El porche de madera pulida, rodeado de flores que su esposa, Emily, cuidaba con tanto esmero, siempre lo hacía sentir como en casa. Pero esa noche algo se sintió diferente. Quizás fue el silencio. Emily siempre llenaba la casa con su voz animada o el sonido de la radio tocando canciones antiguas mientras preparaba la cena. Pero ahora, solo había el eco distante del viento golpeando contra las ventanas y el sonido del reloj avanzando cada segundo como si fuera una cuenta regresiva para algo que no podía nombrar. Emily entró a la habitación sin que él se diera cuenta, deteniéndose por un momento al verlo tan perdido en sus pensamientos. Siempre había sabido que Lucas era un hombre reservado, pero en los últimos meses parecía más distante. Más introspectivo. Acercándose lentamente, le tocó el hombro y él se giró con una sonrisa automática, de esas que intentan ocultar una mente ocupada. Ella le preguntó si estaba bien y él mintió. Dijo que simplemente estaba cansado, que el trabajo había sido duro y que necesitaba descansar. Ella no insistió. Emily rara vez insistía. Ese era uno de los rasgos que Lucas siempre había admirado en ella, su capacidad para esperar, darle espacio, confiar en que él hablaría cuando estuviera listo. Pero esta vez sintió algo diferente. Él no preguntó, solo lo observó por unos segundos más antes de alejarse para continuar poniendo la mesa para la cena. Lucas la siguió con la mirada. Ella todavía era hermosa. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y el vestido azul claro que llevaba hacía que sus ojos parecieran aún más brillantes. Emily siempre ha tenido una presencia suave, casi etérea, como si perteneciera a otro mundo. Quizás por eso se enamoró tan rápido. Desde su primer encuentro, sintió que necesitaba protegerla, cuidarla. Y durante años hizo precisamente eso. Planificó cada detalle para construir la vida perfecta. Compraron esa casa con balcón porque Emily soñaba con un jardín. Pasaron las noches eligiendo muebles y pintando las paredes juntos. Soñaron con niños que nunca llegaron, pero que aprendieron a sustituir con viajes, amigos y largas cenas. Fue fácil mirarlos y ver una pareja perfecta. Lucas era meticuloso y trabajador. Abogado en ascenso,
Pasaba sus días en reuniones y tribunales, siempre impecable con traje y corbata. Emily, por otra parte, era la artista de la casa. Pintó cuadros coloridos, organizó exposiciones y mantuvo la luz y la energía creativa que equilibraban el peso de la rutina de Lucas. Juntos parecían formar una unidad indestructible. Pero debajo de la superficie había grietas invisibles. Durante los últimos meses, Lucas había sentido que algo andaba mal, pero no podía expresarlo con palabras. Emily parecía distante, distraída en momentos en los que normalmente estaba completamente presente. Intentó ignorarlo. Pensó que era simplemente el desgaste natural del tiempo, que tal vez necesitaban un viaje para reavivar la llama. Incluso planeó un fin de semana sorpresa, pero lo pospuso, demasiado ocupado con el trabajo y convencido de que todo volvería a la normalidad. Emily también sintió la distancia, pero por diferentes razones. Amaba a Lucas, o al menos le gustaba pensar que así era. Pero hubo días en los que se preguntó si el amor era suficiente. Las conversaciones entre ellos habían perdido profundidad, convirtiéndose en rutinarias. Las cenas románticas fueron sustituidas por comidas rápidas y silenciosas. Las tardes en el sofá, antes llenas de risas y películas, ahora iban acompañadas del frío resplandor de las pantallas de los móviles. Ella intentaba compensarlo siendo más cariñosa, preparando platos que le gustaban, organizando cenas con amigos para animar la casa. Pero por dentro se sentía cada vez más sola. Lucas notó esta soledad, pero no supo cómo llenarla. Intentó demostrarle su amor con gestos prácticos, comprando flores, llevándole regalos inesperados y felicitándola siempre que podía. Pero todo parecía insuficiente. Sentía como si Emily estuviera siempre a un paso de distancia, como si hubiera una barrera invisible entre ellos. Esa noche, mientras cenaban, Lucas finalmente preguntó si algo molestaba a Emily. Ella lo negó, sonriendo, pero desvió la mirada demasiado rápido. Quiso insistir, pero el miedo a escuchar algo que no estaba preparado para afrontar lo detuvo. En cambio, elogió la comida y cambió de tema. Emily se rió, relajándose un poco, pero por dentro sabía que la conversación pendiente volvería en su contra. Después de cenar, Lucas fue a la oficina a revisar algunos contratos y Emily se quedó en la sala, lavando los platos mientras revisaba su teléfono celular de vez en cuando. Recibió un mensaje y lo borró demasiado rápido, mirando hacia atrás para asegurarse de que Lucas no lo había visto. Él no lo vio. Pero él lo sintió. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión velada. Lucas se despertó antes que Emily y se fue a trabajar, dejándole un apresurado beso en la frente. Emily continuó con sus actividades, yendo al estudio de arte y regresando tarde a casa, reclamando reuniones o exposiciones. Lucas creyó, o decidió creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Sin embargo, la desconfianza creció. Notó pequeños detalles que antes no llamaban la atención. Diferentes perfumes en su ropa, llamadas que terminaban tan pronto como él entraba a la habitación, vagas excusas sobre horarios que no coincidían. Pero Lucas luchó contra la paranoia. No quería ser el tipo de marido que sospechaba sin pruebas. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Lucas recibió una llamada cancelando una reunión importante, lo que le hizo regresar temprano a casa. Decidió sorprender a Emily y tal vez finalmente hablar sobre lo que le molestaba. Pero cuando la llamó y el teléfono saltó directamente al buzón de voz, sintió una opresión en el pecho. Algo andaba mal. Siguiendo un instinto que no podía ignorar, Lucas se subió al auto y condujo por la ciudad hasta el hotel donde ella mencionó que había una exposición. Al entrar al vestíbulo, vislumbró una figura familiar que desaparecía en el ascensor. Siguió sus pasos, cada latido resonaba en los pasillos vacíos. Y entonces, la puerta se abrió. Y allí estaba ella. La mujer que amaba. La mujer que juró proteger. Paralizado, con los ojos muy abiertos por el terror. Y junto a ella, un hombre que Lucas conocía muy bien. El impacto de esa visión sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Un secreto que estaba a punto de explotar y cambiar sus vidas para siempre. Lucas se despertó esa mañana con la persistente sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. El olor a café recién hecho provenía de la cocina, pero no aportaba el consuelo habitual. Emily ya estaba despierta,
caminando por la casa con pasos ligeros, pero cada movimiento parecía ensayado, como si intentara no llamar la atención. Él observó durante un rato, sin decir nada, hasta que ella notó su presencia y sonrió de una manera que debería haber sido reconfortante, pero que solo hizo que el nudo en su estómago se apretara aún más. Le devolvió la sonrisa, pero por dentro ya estaba luchando contra el peso de las dudas que se iban acumulando. En los últimos días, la sensación de que algo andaba mal entre ellos no hizo más que crecer, alimentada por pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Las frecuentes salidas de Emily, las excusas rápidas, los horarios que nunca coincidían. Todo esto estaba erosionando la confianza que siempre tuvo en ella. Intentó alejar sus pensamientos mientras tomaba café y hablaba de trabajo, pero Emily parecía distante y hojeaba su teléfono móvil más de lo habitual. Lucas notó cómo ella ocultaba la pantalla, alejando el dispositivo de él, y sintió una punzada de desconfianza. Le preguntó quién le había enviado un mensaje y ella respondió demasiado rápido, diciendo que era una amiga que le preguntaba sobre la exposición que estaba organizando. Fingió creer, pero ya había duda. Más tarde, cuando Emily salió para otra supuesta reunión, Lucas tomó su teléfono celular del mostrador, pero la pantalla estaba bloqueada con una contraseña, algo que ella nunca antes había usado. Eso fue como un golpe. Ella nunca tuvo secretos. O, al menos, eso es lo que pensaba. A lo largo del día, Lucas trató de concentrarse en el trabajo, pero las imágenes de Emily saliendo de la casa con su teléfono celular en las manos seguían regresando a él. Repasó mentalmente los últimos meses, tratando de encontrar señales que pudieran confirmar sus temores. Recordó las noches en las que ella llegaba más tarde, las veces que apartaba la mirada cuando él le preguntaba sobre el día, las veces que parecía nerviosa sin motivo aparente. Pero había algo más, algo que todavía no podía identificar. Cuando finalmente decidió salir temprano del trabajo para intentar sorprenderla, no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Se subió al coche y se dirigió a la dirección que Emily había mencionado como lugar de exposición. En el camino, la tensión aumentó y cada segundo parecía más largo que el anterior. Cuando llegó, vio el edificio del hotel y sintió que su corazón se aceleraba. Intentó convencerse de que solo estaba exagerando, que probablemente ella estaba dentro ultimando los últimos detalles del suceso, pero la inquietud no desaparecía. Entró al vestíbulo y miró a su alrededor, buscando alguna señal de ella. Preguntó en recepción sobre la exposición, pero la recepcionista le dijo que no había ningún evento programado. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Preguntó nuevamente, pero recibió la misma respuesta. Fue entonces cuando vio pasar a un hombre por el pasillo de al lado, y algo en su caminar llamó su atención. Ella lo siguió instintivamente, sin saber por qué, hasta que lo vio detenerse frente a una puerta. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuchó la voz de Emily proveniente del otro lado. Se detuvo en medio del pasillo, sintiendo el corazón martilleándole en el pecho. Su voz era apagada, pero él reconocería ese tono en cualquier lugar. Ella se rió y el sonido le pareció incorrecto, fuera de lugar. Se acercó a la puerta y puso su mano en la manija, dudando un momento antes de girarla. Cuando la abrió, la escena frente a él lo golpeó como un puñetazo. Emily estaba allí, de pie junto a la cama, con el vestido ligeramente arrugado y el cabello desordenado. Y junto a ella, sentado en el borde del colchón, estaba alguien que Lucas conocía. El shock hizo que su cuerpo paralizara por un momento. Los ojos de Emily se abrieron cuando lo vio, como si acabaran de ser sorprendidas en el acto, pero no dijo nada. El otro hombre se levantó lentamente, ajustándose la camisa como si intentara recuperar la dignidad que acababa de perder. Lucas sintió que le hervía la sangre mientras miraba a los dos, y las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Emily intentó hablar, pero se le quebró la voz. El otro hombre dio un paso adelante, levantando las manos como si pudiera calmar la situación, pero Lucas ya no podía escuchar nada más que el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. La traición estaba ahí, abierta de par en par, y no sabía qué le dolía más, el hecho de haber sido engañado o la identidad de quien estaba a su lado. Era alguien que formaba parte de sus vidas. Alguien en quien confiaba. Los destellos de los momentos en que estuvieron juntos, en cenas, fiestas y conversaciones casuales, pasaron por su mente como escenas de una película.
Y ahora todo parecía una farsa. Se sintió traicionado no solo por Emily, sino también por alguien que se suponía era un amigo. Emily finalmente encontró la fuerza para hablar, tratando de explicar, pero las palabras salieron inconexas, como si ni siquiera ella pudiera justificar lo que había hecho. El otro hombre intentó intervenir de nuevo, pero Lucas lo interrumpió con una mirada. Se volvió hacia Emily esperando respuestas, pero lo único que ella pudo hacer fue disculparse. Lucas sintió que la ira crecía en su interior, pero también sentía dolor. Un dolor profundo, casi físico, que le hizo oprimir el pecho. Todo lo que había construido, todo lo que compartían, parecía haber sido destruido en ese momento. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo lo detuvo. En cambio, dio un paso atrás y salió de la habitación sin decir nada más. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que el peso de la traición lo hundía aún más. Pero había algo que todavía no podía entender. Algo que Emily estaba ocultando. Porque a pesar del shock, había un miedo en sus ojos que iba más allá de lo descarado. Un miedo que le hizo darse cuenta de que esa traición era solo la superficie de algo mucho más profundo. Y Lucas sabía que necesitaba descubrir qué era, incluso si eso significaba abrir heridas aún mayores. Lucas se quedó quieto en la habitación, el sonido del reloj en la pared parecía más fuerte que nunca. La voz de Emily resonó en su cabeza, las palabras cortantes y confusas que intentó usar para justificar lo que había hecho. Pero nada tenía sentido. No después de todo lo que ha visto. El shock inicial había pasado, dando paso a una ira contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo sucedió eso. Necesitaba saber por qué alguien tan cercano a ellos, alguien en quien confiaba, tuvo el coraje de destruirlo de esa manera. Y, sobre todo, necesitaba saber qué escondía a Emily. Porque había algo en sus ojos esa noche, algo que él no podía sacarse de la cabeza. Poco tiempo después cruzó la puerta, vacilante, sosteniendo su bolso como si fuera un escudo. Lucas la miró fijamente durante un largo momento antes de romper el silencio. Le preguntó cómo empezó todo, cómo tuvo el coraje de mentirle durante tanto tiempo. Emily abrió la boca para responder, pero la cerró inmediatamente, luchando por encontrar las palabras. Él insistió, ahora en voz más alta, exigiéndole que dijera la verdad. Finalmente dijo que todo fue un error, que ella no planeó nada de esto, pero Lucas no lo aceptó. Quería saber desde cuándo estaba sucediendo esto, cómo logró ocultarlo durante tanto tiempo, pero sus respuestas fueron vagas, y esto solo aumentó su frustración. Lucas se puso de pie y caminó por la habitación como si necesitara movimiento para controlar su ira. Emily siguió intentando hablar, pero él la interrumpió, diciendo que nada justificaba lo que hizo. Fue entonces cuando ella le gritó que se detuviera. Su tono lo tomó por sorpresa y, por primera vez esa noche, vio algo más que culpa en sus ojos. Vio miedo. Ella dijo que necesitaba decirle algo que cambiaría todo. Algo que no sabía, algo que lo explicaría todo. Pero Lucas ya no sabía si estaba dispuesto a escuchar. Aún así, le pidió que hablara. Emily comenzó lentamente, diciendo que este hombre, este amigo en quien confiaba, no era simplemente alguien con quien estaba teniendo una aventura. Ella miró al suelo, le temblaban las manos y dijo que él había sido parte de su vida más tiempo del que Lucas creía. Lucas intentó interrumpir, pero ella continuó diciendo que antes de conocer a Lucas, había cometido errores. Errores que pensó que podrían ser enterrados, pero que volvieron en su contra. Dijo que, hace años, antes de casarse, tuvo una relación conflictiva con ese hombre. Se separaron, pero él nunca la dejó en paz. Lucas sintió que se le revolvía el estómago cuando Emily le explicó que su amante nunca aceptó el fin de la relación. Ella dijo que él reapareció hace meses, amenazándola con contarle secretos del pasado, cosas que podrían destruirla. Ella dijo que intentó alejarlo, pero él sabía cómo manipularla, cómo usar su miedo en su contra. Lucas le preguntó por qué no le había contado esto antes, por qué dejó que las cosas llegaran a este punto. Dijo que pensaba que podía controlar la situación, pero se perdió en las mentiras. Preguntó qué sabía exactamente el hombre, pero Emily dudó. Ella lo miró como si se estuviera preparando para destruirlo aún más. Luego, finalmente, dijo que el secreto no era solo suyo.
Era de ellos. Porque ese hombre no era solo alguien de su pasado. Él era más que eso. Lucas sintió que se le oprimía el pecho mientras ella intentaba decir las palabras que no salían. Fue entonces cuando ella confesó. Dijo que ese hombre era el padre biológico de Lucas. El mundo de Lucas se derrumbó. Él se rió, pero fue una risa vacía, una risa de desesperación. Emily continuó explicando, diciendo que descubrió la verdad hace poco tiempo. Que el amante, antes de ser amante, había dicho que conocía al padre de Lucas y que luego de investigar descubrió que él mismo era el verdadero padre. Ella dijo que trató de ocultarlo, que pensó que nunca saldría a la luz, pero él usó esa información para manipularla. Dijo que si ella no se quedaba con él, le contaría todo a Lucas. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que amaba, en quien confiaba, estaba involucrada con un hombre que no solo destruyó su matrimonio, sino que también reveló un secreto que cambió por completo su identidad. Él gritó, le preguntó por qué no se lo había contado antes, le preguntó cómo podía permitir que sucediera algo tan monstruoso. Emily lloró, diciendo que trató de protegerlo, que hizo todo esto para evitar que esta verdad lo destruyera. Pero Lucas no pudo aceptarlo. La ira y el dolor se mezclaron en algo que nunca antes había sentido. Se giró, cogió las llaves del coche y se fue, dejando a Emily sola, sollozando en el suelo de la sala. Condujo sin rumbo fijo y sus palabras resonaban en su cabeza. Nada tenía sentido. La mujer que amaba lo traicionó. El hombre al que consideraba un amigo era en realidad su padre biológico. Y ahora tenía que lidiar con el hecho de que toda su vida se había basado en mentiras. Horas más tarde, Lucas aparcó el coche y se quedó allí, mirando al vacío. Sintió el peso de la revelación aplastándolo, haciéndole difícil incluso respirar. Sabía que necesitaba afrontar todo esto, pero en ese momento solo quería desaparecer. Quería borrar todo lo que había pasado, retroceder en el tiempo antes de que todo esto comenzara. Pero sabía que no podía. Sabía que lo único que le quedaba ahora era decidir qué hacer con esa verdad. Mientras miraba al horizonte, Lucas se dio cuenta de que esa noche era solo el comienzo. El comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Y todavía no sabía si estaba preparado para afrontar lo que vendría después. Lucas condujo durante horas, sin rumbo, hasta que se dio cuenta de que sus pensamientos estaban tan desorganizados como sus emociones. Detuvo el coche en una gasolinera desierta, apagó el motor y se quedó allí, mirando el volante como si allí pudiera encontrar respuestas. La revelación de Emily había puesto su vida patas arriba. Cada una de sus palabras resonó en su mente, como cuchillos girando y cortando más profundamente con cada giro. Intentó organizar sus pensamientos, pero era como intentar tener arena entre los dedos. Sintió ira, asco, traición, pero también un dolor abrumador que no podía ignorar. Cuando levantó su teléfono, vio varios mensajes y llamadas perdidas de Emily. Los ignoró a todos. Necesitaba espacio, necesitaba respirar. Salió del auto y se paró a su lado, mirando el cielo oscuro. Pensó en llamar a alguien, tal vez a un amigo, pero, ¿a quién? Todos los que consideraba cercanos ahora parecían parte de una mentira mayor. Se sintió solo como nunca antes. De repente, el teléfono volvió a sonar. Era ella. Esta vez respondió, pero no dijo nada. Simplemente escuchó la respiración al otro lado de la línea hasta que Emily comenzó a llorar y le pidió que volviera a casa. Dijo que necesitaba explicar mejor, que había más cosas que necesitaba saber. Colgó sin decir nada, pero en algún lugar de su interior sabía que necesitaba afrontar esto. Cuando llegó a casa, encontró a Emily sentada en el sofá, con la cara hinchada por el llanto. Se levantó inmediatamente, pero dudó cuando vio la fría expresión de Lucas. Se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. Empezó a hablar rápidamente, como si tuviera miedo de ser interrumpida. Ella dijo que sabía que él la odiaba, pero que necesitaba terminar de contarle todo. Lucas escuchó en silencio, cada una de sus palabras como golpes a un cuerpo ya herido. Emily dijo que había conocido a ese hombre incluso antes de conocer a Lucas. Dijo que su relación era intensa pero también destructiva. Cuando terminó pensó que se había liberado, pero años después reapareció.
Al principio parecía inofensivo, pero pronto quedó claro que sabía más de lo que debería. Sabía detalles sobre Lucas que solo podrían haber venido de alguien muy cercano a él. Así descubrió la conexión entre ellos. Lucas interrumpió, preguntándole por qué no se lo había contado antes. Emily le explicó que tenía miedo y que no sabía cómo reaccionaría él. Intentó resolverlo todo ella misma, pero acabó atrapada en un ciclo de chantaje y manipulación. Dijo que su amante usó la verdad como arma, amenazando con revelarlo todo si ella no cedía a sus deseos. Lucas sintió que le hervía la sangre. Él le preguntó cómo podía dejarlo entrar en sus vidas, cómo podía permitirle que destruyera todo. Emily le rogó que lo entendiera, dijo que lo hizo para proteger a Lucas, pero él no podía creerlo. ¿Proteger? Explotó. Destruiste todo. Intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. Dijo que ya no sabía quién era ella, que todo lo que creía saber sobre sus vidas se había convertido en mentira. Emily empezó a llorar de nuevo, pero Lucas ya no tenía paciencia para las lágrimas. Fue entonces cuando sonó la puerta. Se miraron sorprendidos y Emily corrió a abrirla. Fue él. El hombre que lo había causado todo. Lucas lo miró con puro odio, pero el otro hombre entró como si tuviera derecho a estar allí. Necesitamos hablar, dijo, su voz demasiado tranquila para la situación. Lucas avanzó, pero Emily se interpuso entre ellos y le rogó que escuchara. Dijo que el hombre tenía algo importante que revelar, algo que podría cambiarlo todo nuevamente. Lucas se rió, sin humor. ¿Cambiar qué? ¿Qué más se puede destruir? El otro hombre miró directamente a Lucas y dijo que sabía que la ira era natural, pero que había mucho más en la historia de lo que creía. Lucas le gritó que se fuera, pero el hombre se mantuvo firme. No quería que fuera así, dijo. Pero debes saber que no estoy aquí solo por ella. Estoy aquí para ti. Lucas quedó paralizado. Las palabras resonaron de una manera extraña y pesada. Preguntó qué quería decir y el hombre finalmente asestó el golpe final. Yo soy tu padre. El mundo pareció detenerse. Lucas retrocedió, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Miró a Emily, esperando que ella lo negara, pero todo lo que vio fue su rostro pálido y sus ojos llorosos confirmando lo que acababa de escuchar. No, tartamudeó Lucas, pero la certeza en los ojos del hombre no dejaba lugar a dudas. El hombre explicó cómo conoció a la madre de Lucas, cómo su relación fue breve, pero suficiente para tener un hijo. Dijo que nunca se enteró hasta hace poco y que trató de acercarse cuando se enteró, pero Emily se resistió. Lucas no pudo procesarlo todo. Preguntó por qué esta verdad solo había salido a la luz ahora, por qué se la habían ocultado durante tanto tiempo. Emily dijo que trató de proteger a Lucas del dolor, que sentía que nunca necesitarían contarle. Lucas sintió que la habitación daba vueltas. La ira que sentía antes parecía pequeña comparada con el torbellino de emociones que lo invadía ahora. Gritó preguntando por qué nadie pensaba en él, por qué todos tomaban decisiones por él sin importarles el daño que eso causaría. El hombre intentó acercarse, diciendo que quería arreglar las cosas, pero Lucas dio un paso atrás. Ella dijo que no quería volver a verlo nunca más, que él ya había hecho suficiente para destruir su vida. Emily intentó abrazarlo, pero él lo soltó. Dijo que no sabía si podría perdonarla, que no sabía qué hacer con todo eso. Ella le rogó que se quedara, pero Lucas se fue dando un portazo. Afuera, sintió el aire frío de la noche golpear su rostro. Caminó sin rumbo, sus palabras resonaban en su mente. No sabía cómo empezar de nuevo después de eso. No sabía si era posible. Mientras caminaba, Lucas se dio cuenta de que esa noche lo había cambiado todo. Y lo peor de todo fue saber que el dolor apenas comenzaba. Lucas caminó por la calle casi desierta, el aire frío le mordía la cara, pero apenas lo sentía. Los pasos eran pesados, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo que ya no tenía fuerzas para realizar. La revelación de esa noche todavía resonaba en su mente, las palabras se repetían como un martillo golpeando un vidrio ya roto. Cada detalle de esa conversación, cada expresión, cada lágrima, todo se mezclaba en una confusión que parecía asfixiarlo. Se detuvo por un momento, apoyándose en un poste, tratando de respirar profundamente,
pero el aire entró como cuchillas afiladas, incapaz de aliviar la opresión en su pecho. La verdad que había descubierto lo había despojado de cualquier sensación de control sobre su propia vida. Todo lo que pensaba que era sólido ahora le parecía una ilusión, una mentira cuidadosamente mantenida hasta que ya no podía ocultarse. Se preguntó cómo alguien podía guardar un secreto como ese durante tanto tiempo. Emily había mentido para protegerlo, pero ¿protegerlo de qué? ¿De la verdad sobre quién era realmente? ¿La vergüenza de haberse casado con un hombre sin conocer toda su historia? ¿O protegerse por miedo a las consecuencias? Lucas se preguntó si había alguna forma de perdonarla, pero la respuesta parecía distante, enterrada bajo capas de ira, dolor y decepción. Quería odiarla. Quería odiar a ese hombre. Pero el odio solo estaba mezclado con un vacío que parecía expandirse a cada segundo. Cuando finalmente regresó a casa, encontró a Emily sentada en el suelo de la sala, con los ojos hinchados y rojos, abrazándose las rodillas como si intentara encogerse y desaparecer. Levantó la vista cuando escuchó que se abría la puerta, pero no se movió. Lucas la miró fijamente durante un largo momento, sin saber si hablar o simplemente seguir caminando. Ella empezó a murmurar una disculpa, pero él levantó la mano pidiendo silencio. No quería escuchar nada más esa noche. Él simplemente pasó junto a ella y subió las escaleras. Emily se quedó allí, inmóvil, escuchando sus pasos hacer eco en el suelo de madera hasta que desaparecieron. En el dormitorio, Lucas miró su reflejo en el espejo. Vio a un hombre diferente, alguien a quien apenas reconoció. Se sintió enojado consigo mismo por no haberse dado cuenta antes, por haber ignorado las señales, por haber confiado demasiado. Se sentó en el borde de la cama, apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. Quería dormir, olvidar todo eso, pero sabía que el sueño no llegaría. El dolor estaba muy vivo, palpitando por cada parte de su cuerpo. A la mañana siguiente, Lucas se despertó con el sonido de Emily tocando la puerta de su habitación. Ella pidió hablar, pero él no respondió. Él se sentó en la cama, esperando que ella se rindiera, pero ella siguió insistiendo hasta que él abrió la puerta, mirándola con una mirada fría. Ella dijo que entendía su enfado, que sabía que había cometido un error, pero que necesitaba una oportunidad para explicarlo mejor, para tratar de arreglar lo que aún podía salvarse. Lucas respondió que no sabía si había algo que salvar. Dijo que se sentía engañado, humillado, destruido y que no podía mirarla sin recordar lo sucedido. Emily le pidió que no tomara decisiones apresuradas, que al menos intentara entender todo antes de decidir. Dijo que todavía lo amaba, que nunca quiso lastimarlo, pero Lucas se rió amargamente. Le preguntó cómo podía hablar de amor después de todo lo que hizo. Le preguntó si pensaba que las palabras podrían borrar lo sucedido, como si todo pudiera volver a la normalidad con una simple conversación. Ella se acercó, le tomó las manos y le rogó que escuchara. Dijo que el secreto sobre su verdadero padre no era algo que quisiera ocultar, pero tenía miedo del impacto que tendría. Ella dijo que intentó alejar a ese hombre varias veces, pero él usó la información para amenazarla, diciendo que le revelaría todo de una manera cruel si ella no hacía lo que él quería. Dijo que, al principio, creyó que podía controlarlo, pero terminó atrapada en una red de mentiras y malas decisiones que la llevaron a ese punto. Lucas la interrumpió y le preguntó si realmente creía que él lo entendería. Dijo que ella no solo destruyó su matrimonio, sino que también arruinó su propia imagen de quién era él. Dijo que cada vez que se miraba al espejo veía a un extraño, alguien que no sabía de dónde venía ni qué quería decir realmente. Emily lloró, diciendo que él seguía siendo la misma persona, que nada podía cambiar al hombre que amaba. Pero Lucas no podía aceptar eso. Esa noche volvió a salir, sin decir a dónde iba. Caminó por la ciudad sin rumbo, tratando de encontrar un lugar donde pudiera pensar. Terminó en un bar, pidió un vaso de whisky y se sumergió aún más en sus propios pensamientos. Se preguntó si estaba siendo injusto con Emily, si debería intentar comprender su versión, pero la ira regresaba cada vez que intentaba justificar lo que ella hacía. Quería perdonarla, pero no sabía cómo. Más tarde, Lucas regresó a casa y encontró a Emily todavía despierta, sentada en el sofá, sosteniendo su teléfono celular. Ella lo miró como si esperara alguna respuesta, algún indicio de que había esperanza, pero él pasó de largo y subió las escaleras sin decir nada.
Se quedó allí, mirando al vacío, sintiéndose cada vez más impotente. En los días siguientes, Lucas evitó hablar con Emily. Permaneció fuera el mayor tiempo posible, tratando de ocupar su mente en algo más que el dolor que sentía. Pero inevitablemente los recuerdos volvieron. Recordó cada momento que pasaron juntos, cada promesa, cada sueño compartido. Y eso solo hizo que todo fuera más difícil. Emily intentó acercarse varias veces, pero Lucas permaneció cerrado y se negó a escucharla. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Se sintió atrapado entre el deseo de dejarlo todo atrás y la necesidad de comprender lo sucedido. La tensión entre ellos siguió creciendo, hasta que una noche, Emily finalmente dijo que se iba. Dijo que no podía soportar verlo sufrir más, que no quería ser la causa de ese dolor. Se disculpó una vez más y dijo que le daría el tiempo y el espacio que necesitaba. Lucas no respondió, solo la vio tomar una maleta y salir por la puerta. Cuando estaba solo, Lucas sentía un vacío aún mayor. Una parte de él quería correr tras ella, pedirle que se quedara, pero otra parte sabía que necesitaba ese tiempo para pensar. Sabía que necesitaba encontrar respuestas dentro de sí mismo antes de decidir qué hacer. Al mirar la puerta cerrada, sintió que aquella no sería la última vez que la vería, pero también sabía que la siguiente conversación sería decisiva. Y todavía no sabía si estaba listo para enfrentarla. Lucas se sentó en el sofá durante horas, observando cómo las sombras de la habitación se alargaban a medida que caía la noche. El silencio dentro de la casa parecía aún más sofocante ahora que Emily se había ido. Pensó que sentiría alivio al verla partir, pero lo único que sintió fue un vacío abrumador. Sus palabras seguían resonando en su mente, las justificaciones, los pedidos de perdón, las lágrimas. Por mucho que quisiera odiarla, por mucho que intentara arrancarla de sí mismo, sabía que el amor que sentía por ella no desaparecería tan fácilmente. Pero el amor no borró el dolor. No borró la traición. No borró la verdad que había destruido todo lo que él pensaba que era real. Los días siguientes pasaron borrosos. Lucas volvió al trabajo, sumergiéndose en citas y reuniones como una forma de evitar pensar en lo que había sucedido. Pero las noches eran más difíciles. Se encontró revisando cada detalle, cada palabra, tratando de encontrar señales que había ignorado. Se sentía perdido, como si estuviera atrapado entre dos realidades, la vida que tenía antes y la vida que le quedaba después de la revelación. Comenzó a preguntarse si algún día podría volver a ser quien era. Emily, por otro lado, se sentía como una sombra de lo que era antes. Se quedó en casa de una amiga mientras intentaba procesar todo lo sucedido. Sabía que estaba equivocado, sabía que había destruido al hombre que más amaba, pero también sabía que no podía cambiar el pasado. Llamó a Lucas varias veces, pero él nunca respondió. Envié mensajes que quedaron sin respuesta. Comenzó a preguntarse si existía alguna posibilidad de solucionar esto o si ya era demasiado tarde. Luego, un mes después, Lucas recibió una llamada inesperada. Era del abogado de su padre biológico, que pedía reunirse con él. Él dudó, pero finalmente aceptó. Necesitaba cerrar esa parte de su vida, poner fin a esa historia. Cuando llegó a la oficina, encontró al hombre sentado en el escritorio, luciendo tan agotado como él. La conversación comenzó tensa, con Lucas dejando claro que no estaba allí para perdonar nada, sino para comprender. El hombre explicó que pasó años sin saber de la existencia de Lucas, que su madre le había ocultado la verdad. Dijo que cuando finalmente se enteró, intentó acercarse, pero tenía miedo de destruir su vida. Intentó justificar sus acciones, pero Lucas no se inmutó. Dijo que nada justificaba la manipulación, las mentiras, la traición. Dijo que no quería ningún tipo de relación. Sin embargo, antes de irse, el hombre le entregó una carta. Dijo que era algo que Lucas necesitaba leer antes de tomar decisiones definitivas. Lucas tomó el sobre sin prometer nada y se fue, sintiendo el peso de aquel encuentro en cada paso. Cuando llegó a casa, abrió la carta. Dentro había una confesión. El hombre admitió que había usado el secreto para manipular a Emily, pero también reveló que estaba enfermo, que tenía poco tiempo de vida y que lo único que quería era dejarle algo al hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer.
Lucas sintió una mezcla de ira y lástima al leer esas palabras. No sabía si debía creerlo, pero tampoco podía ignorar la sensación de que la verdad traía un cierre. Mientras intentaba lidiar con esto, recibió otra llamada. Esta vez fue Emily. Ella pidió reunirse con él, diciendo que necesitaba verlo por última vez. Lucas dudó, pero acabó aceptando. Se conocieron en un café discreto y él se sorprendió al verla tan diferente. Parecía más delgada, más cansada, pero había algo en su mirada que él no reconoció, una determinación silenciosa. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba disculparse una vez más. Dijo que se iba, que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo eso. Lucas le preguntó si se estaba escapando y ella dijo que no. Ella dijo que estaba tratando de darle el espacio que necesitaba para seguir adelante. Ella dijo que todavía lo amaba, pero que amarlo no era suficiente si eso significaba mantenerlo atrapado en el dolor. Lucas guardó silencio durante un rato antes de preguntarle si creía que alguna vez podrían perdonarse. Emily respondió que eso esperaba, pero que él necesitaba descubrirlo por sí mismo. Cuando ella se fue, Lucas sintió un peso diferente. No fue alivio, sino algo más cercano a la aceptación. Sabía que el amor entre ellos todavía existía, pero también sabía que el daño había sido demasiado grande para repararlo fácilmente. En los meses siguientes, Lucas empezó a rehacer su vida. Buscó terapia para lidiar con el trauma, se abrió a nuevas relaciones e incluso comenzó a considerar la idea de conocer al hombre que descubrió que era su padre. Todavía había heridas abiertas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que volvía a tener el control de su vida. Emily, a su vez, cumplió con su decisión de empezar de nuevo. Se mudó a otra ciudad, empezó a trabajar en una nueva galería y trató de encontrar su propia identidad fuera de su matrimonio. Aunque se arrepintió de lo que hizo, también aprendió a perdonarse a sí misma. Sabía que el amor que sentía por Lucas nunca desaparecería, pero también sabía que a veces el amor no era suficiente para mantener unidas a dos personas. En cuanto al hombre que causó toda esa destrucción, acabó pasando sus últimos meses solo. Intentó acercarse a Lucas varias veces, pero nunca lo logró. Fue enterrado sin ceremonias, dejando atrás solo la carta que Lucas guardó como recordatorio de todo lo que había perdido y aprendido. La historia de Lucas y Emily no terminó como un cuento de hadas, pero trajo algo que ambos necesitaban desesperadamente, un nuevo comienzo. Para Lucas, fue la oportunidad de descubrir quién era realmente, lejos de mentiras e ilusiones. Para Emily, fue una oportunidad de reconstruirse después de perderlo todo. Y así, a medida que tomaron caminos separados, cada uno de ellos cargó con las cicatrices de esa historia. Cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero que servirían como recordatorios del precio de la traición y del poder de la verdad. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar en los comentarios qué te pareció esta historia y cuál fue la parte más impactante para ti. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias y recuerda que este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. La traición destruye vidas, y esta historia es prueba de ello. Gracias por mirar y hasta la próxima.